Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa, un encuentro con la salud para generar cultura de la salud, hablar de promoción de la salud, por supuesto, y prevención de la enfermedad, de hábitos saludables. Por eso estamos en directo todos los días, en este horario, para que ustedes puedan participar con sus inquietudes a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Saludo especial también para quienes madrugan con nosotros y ven nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Tema del día, seguramente les va a ser familiar, es muy común. Vamos a hablar de las fobias. ¿Qué tipos de fobias existen, por ejemplo? ¿Cuáles son las principales fobias o las que más se presentan en la población mundial? Se dice que cerca de 19 millones de personas padecen algún tipo de fobia. ¿A qué le tienen miedo? ¿Será lo mismo fobia, miedo, temor? Todas estas dudas las resolveremos hoy, así que los invito para que participen también en nuestras redes sociales e interactúen con nosotros. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Y sobre el tema, veamos lo siguiente. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos de fobias. La acrofobia es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos. Y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Otras fobias comunes incluyen conducir en autopistas, el agua, volar y los animales, entre otras. Las personas con fobias intentan evitar lo que les provoca miedo. Si eso no es posible, pueden sentir pánico, taquicardia, falta de aire, temblores y un fuerte deseo de huir. Las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. ¿Cuáles pueden ser las causas o el origen de las fobias que tenemos? Les decía ahorita que cerca de 19 millones de personas en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, padecen de algún tipo de fobia, es decir, un tipo de trastorno de ansiedad que consiste en tener un miedo irracional, además, hacia algún objeto, animal, situación o actividad que realiza. Muchos luchan por controlarse, por supuesto, y enfrentarse a las fobias, pero no es una tarea sencilla sin la ayuda de un profesional. Pues hoy tenemos en Su Médico en Casa al especialista en el tema para que responda a todas sus inquietudes. Los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias nuevamente por estar en Su Médico en Casa. Bienvenidos a participar con este tema que es bien interesante y muy común además en la población. Está con nosotros el doctor Cristian David Vargas Upegui. Él es psiquiatra, docente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Además, pertenece también al grupo de investigación en psiquiatría que se llama GIPSI. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Gracias, Yasmín, por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Al comienzo del programa explicábamos qué son las fobias, pero quería hacer una pregunta, doctor, y es, ¿la fobia, el miedo, el temor son lo mismo? Perfecto. Es importante entender que todos los humanos ante un objeto o ante una situación podemos tener una sensación de angustia porque vemos en peligro nuestra vida. Sí. Eso lo llamamos miedo. Pero en la fobia, ese miedo no es un miedo normal, sino que es un miedo irracional de una intensidad donde los síntomas son muy fuertes y que incluso el paciente dice, ¿por qué tengo que temer a ese ratón? ¿Por qué tengo que temer a esas alturas? Pero finalmente no es capaz de enfrentar esa situación. Entonces, miedo lo podemos tener cualquiera en alguna situación, incluso en situaciones adaptativas. Nos están amenazando o escuchamos una explosión, pues vamos a tener miedo porque estamos en riesgo. Pero la fobia sí es un miedo irracional y desproporcional. Que no tiene como una razón Claro, de ser. y que uno dice, el tamaño de lo que está pasando, por ejemplo, un ratón, no corresponde a la respuesta tan grande de que me dé taquicardia, vacío en la boca del estómago, sudoración, casi que mareo, náuseas o vómito, ¿cierto? O ansiedad, porque esa es una respuesta ansiosa muy intensa, casi como lo que los pacientes llaman y hemos visto en otros programas, como un ataque de pánico, pero ahí sería específicamente por un objeto, llamémoslo animal o como lo vamos a ver ahorita.
Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de las fobias y cuáles son las fobias más comunes. Los invito para que participen activamente y aprovechen este espacio a través de nuestras líneas telefónicas que ya van a ver en pantalla y también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Doctor Cristian, ¿cuáles son las fobias más comunes en nuestro medio? Sí. De por sí, todas las fobias dentro de los trastornos de ansiedad son de los trastornos más comunes. Más o menos un 11% de la población, o sea, 1 de cada 10 va a tener una de estas fobias importantes. Las hemos agrupado según sus características. Fobias a los animales, por ejemplo, insectos, ratones, animales marinos, en situaciones específicas como volar, como por ejemplo escalar, en algunas que son de la naturaleza, como estar en lugares, por ejemplo, donde hay agua estancada, donde hay tormentas, donde hay rayos o lluvia abundante. Y la otra es sangre, inyección, es decir, todo lo que implique punción o ver sangre. Incluso muchas personas se pueden desmayar en esa situación. Esas son las fobias específicas. Y hay otras que puede la gente escuchar, que es la fobia social, que es el temor a que a uno lo critiquen o que está haciendo el ridículo, pero esa no se clasificaría dentro de las fobias específicas. Y hay otra que es la agorafobia, que es el miedo a esos espacios abiertos donde no puedas ser salvado de una situación, como por ejemplo un bus o una fila de un metro o donde haya mucha aglomeración, ¿cierto? Muy bien, nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-1051-5015. Si tienen alguna pregunta para el doctor Cristian en relación con el tema de las fobias que ya mencionamos, las más comunes, pues pueden marcar nuestras líneas, doctor. Y en el caso nuestro, ¿qué tan frecuentes son? Porque hay unas cifras estadísticas de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, donde se afirma que más de 19 millones de personas o cerca de 19 millones de personas padecen fobias. Sí, incluso yo creo que en nuestro medio uno lo que ve es que no solamente un paciente tiene una fobia, sino 2 o 3 fobias. Por ejemplo, una colombofobia o fobia a las palomas, pero también puede tener una fobia a las alturas o una fobia a lugares estancados donde haya agua, como por ejemplo una represa. Y casi siempre la persona pues va viviendo su vida y lo que hace es evitar esas situaciones. Tenía, por ejemplo, una paciente estos días que había consultado porque nunca había podido volar en avión y tenía ya 65 años. Y su pareja lograba volar y todo. Y es muy importante porque con el tratamiento se pudo ayudar para que ella pudiera volar e irse a pasear y todo. ¿Ella qué hacía? Sacaba siempre excusas, se desplazaba por tierra, evitaba y ponía pues como disculpas. Entonces muchas personas han vivido su vida, pero sacándole el cuerpo a enfrentar esa situación. Cuando alguien le tiene miedo a las inyecciones, que es muy común además, ¿es un tipo de fobia? No necesariamente, porque a todos nos duele una inyección y nos da temor antes. Pero acuérdense que el miedo, para que sea fobia como tal, tiene que ser desproporcionado. O sea, no se deja poner la inyección, se bloquea, es una crisis de llanto horrible. Algunos niños, cuando uno los ve en urgencia, puede que tengan una reacción tan fuerte y que se vuelva algo traumático. Sí. Porque es como si yo tengo miedo a los ratones y me estuvieran poniendo un ratón en la cara. Pero no necesariamente el miedo significa una fobia. A todos nos va a dar miedo una inyección, pero ya este miedo sería una fobia si es irracional y muy intenso, casi que puede bloquear a la persona, salir corriendo, ser agresiva en el momento, una angustia muy, muy horrible. ¿Y ustedes a quién le tienen miedo o temor? ¿Cuáles son las fobias? Yo sigo esperando sus llamadas en nuestras líneas telefónicas que ya van a ver y también para que interactúen en redes sociales. Mencionó una palabra ahora, doctor, trauma. Una fobia puede tener origen en un trauma. Claro, totalmente. Incluso hay una teoría que dice que uno aprende, digámoslo así, desarrolla esas fobias como una forma de aprendizaje en la niñez. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo miedo a los ratones, yo me puedo preguntar por qué y me pongo a indagar y de pronto una persona con la que yo vivía tenía mucho miedo a los ratones y gritaba cada vez que aparecía un ratón. De alguna manera el cerebro hace un aprendizaje. Y un objeto como ratón, o un objeto como paloma, o un objeto como caballo, ya lo asocia como algo que puede ser muy dañino, traumático. Y eso hace un aprendizaje que se desarrolla todo el tiempo. Ese aprendizaje va creciendo, porque cada vez que veo ese ratón, esa paloma, ese caballo, me genera una descarga de todo el sistema nervioso que me dice, uy, sí ve que eso es muy dañino, sí ve que eso es maligno. Y entonces lo que hace es perpetuarme y aumentar más ese temor. Como si le dijera al cerebro, vea que eso es dañino, mejor aléjese. Y el paciente se aleja y baja la ansiedad. Entonces ahí va creciendo la fobia. O sea que mucho sí es de aprendizaje y de los eventos traumáticos que yo pueda tener asociados a ese objeto que me genera el miedo.
Las fobias pueden tener origen desde la infancia, por ejemplo, de traumas en la infancia, pero también se pueden adquirir ya a una edad adulta. Sí, sí. Incluso hay una cosa importante. Yo he visto, por ejemplo, en pacientes que tienen trastornos de ansiedad, como los que hemos visto acá, ansiedad generalizada, fobia o incluso depresión, que empiezan a despertarse fobias que ya estaban superadas. Entonces, a cosas como la oscuridad, en los niños es muy común a los sonidos, a los payasos, a las máscaras, a los sonidos de tambor. Es importante entender que en la niñez hay unas etapas normales donde pueden haber fobias y esas fobias se van superando lentamente, pero ya hay adultos que la pueden desarrollar o que se les pueden despertar más tarde. La mayoría se generan en la adolescencia, en la niñez y continúan en la edad adulta. ¿Y cómo se llaman ese tipo de fobias? Por ejemplo, que a los payasos. Bueno, a los payasos. Que no tienen como un nombre específico, como la claustrofobia, por ejemplo, que es el miedo al encierro. Si uno busca en internet, hay una lista completa etimológica de cada una de las fobias, pero el objetivo y lo que más trata uno de enseñar a los estudiantes y todo es utiliza el término fobia y específicamente al objeto, porque yo digo aquí colombofobia y la gente queda perdida. Sí. En cambio, yo digo fobia, por ejemplo, a las palomas, es mucho más fácil entender. ¿Cómo se llama la fobia a las palomas? Colombofobia. Colombofobia. Sí. Y es común porque uno cree que no. Un caso, por ejemplo, una paciente que estábamos comiendo y llegó una paloma y hizo un escándalo y se puso agresiva y con mucho susto y todo. No es el caso de nadie de acá del estudio. No, para nada. ¿Cierto que no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna fobia? Me dijeron ahorita que no. Vamos a recibir a un televidente que hasta ahora nos acompaña. Aló. Aló, buenas tardes. ¿Quién está con nosotros? Mira, yo me llamo Valmoriel Cardeño, estoy llamando aquí en Medellín. Sí, señor. Los llamo para felicitarles por el programa, me gusta mucho. Muchas gracias, es de ustedes. Muchas gracias de verdad. Mira, lo que quiero contarles es que yo le tengo mucha fobia a las mariposas negras. Ajá. Y ese sí que es bien común, esa fobia. Esa fobia es bien común. ¿Y qué ha hecho para solucionar esa fobia? No, simplemente digo que me da miedo, pero no soy capaz de mirarlas, no más. Simplemente llego y me volteo y ya, no más. Pero así que de cogerlas, tocarlas, no, para nada. No, yo soy igual. Yo también le tengo fobia a las mariposas negras y lo que hago es precisamente lo que nos contaba el televidente. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. O me giro o me tapo, no la veo. Ahí hay dos cosas importantes. Los humanos, evolutivamente, o los animales, evolutivamente, a las cosas que sean muy oscuras, con movimientos rápidos, con movimientos reptantes en el piso o que revoloteen, nos da pánico, así no entendamos qué es. La fobia al aleteo, por ejemplo. Entonces, un cucarrón a movimientos, pero es porque evolutivamente tenemos eso en nuestra mente como que es algo muy peligroso, como una serpiente o como algo. Entonces ustedes ven que muchas veces en las películas de terror incluso utilizan movimientos rápidos, oscuros, y uno no sabe qué es y eso lo asusta a uno más. Evolutivamente eso lo tenemos como algo muy peligroso. Ahora, si uno todo el tiempo cuando aparece una fobia lo que hace es evitar y evitar y evitar, nunca lo va a poder superar. Cuando uno finalmente, durante la situación donde tengo, por ejemplo, la mariposa, hace algunas técnicas para bajar esa respuesta ansiosa y empieza a racionalizar esto, bueno, a ver, es una mariposa, aquí no hay nada tan grave. No hay una amenaza. Y lentamente cada vez que aparece lo empieza a hacer, eso se llama una desensibilización, como que me voy exponiendo paso a paso, hasta que llega un momento en que uno dice, uy, sí me molesta, pero no tengo que hacer tanto, digámoslo así, una respuesta tan fuerte. Entonces ahí hay dos cosas importantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas? Ya mencionamos algunos de las fobias. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Será que las fobias las podemos superar y de qué manera? De eso hablaremos después de la siguiente pausa. Muy breve, en Su Médico en Casa estamos hablando de las fobias. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, estamos hablando de las fobias. ¿Ustedes a quién le tienen miedo o a qué le tienen fobia? Le damos los siguientes datos muy importantes para que tomemos nota. Existen muchos tipos de fobias. La acrofobia es el temor a las alturas. La agorafobia es el temor a los lugares públicos y la claustrofobia es el temor a los espacios cerrados. Si se siente ansioso e inseguro de las situaciones sociales cotidianas, usted podría tener una fobia social, que ese es punto aparte, tema aparte.
Otras fobias comunes incluyen conducir en autopistas, por ejemplo, el agua, volar y los animales, entre otras. Las personas con fobias pueden sentir pánico y miedo, taquicardia, falta de aire, temblores y un fuerte deseo de huir. Esos son los síntomas. Casi siempre las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Sus causas no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. El tratamiento ayuda a la mayoría de las personas con fobias. Entre las opciones se encuentran medicamentos, psicoterapia o ambas. Y enseguida vamos a hablar de otra forma también de tratamiento y de cómo manejar esas fobias, porque antes saludamos a Lucía, que nos acompaña desde la ciudad de Manizales. Bienvenida, qué gusto escucharla a esta hora, doña Lucía. Muchas gracias, muy amable, para felicitarnos por el programa, que no me lo pierdo. Gracias. Adelante con su pregunta. A preguntarle al doctor, yo no sé si, ¿cómo se llamará esto? Yo no soy capaz de tocar un perro ni un gato. Yo siento que me voy como muriendo, como que se me va desgonzando las manos, como que yo siento algo muy raro. Sí. Pero a mí un perro se me arrima, un gato se me arrima, no tengo problema. Pero que yo vaya a cogerlo o que yo lo vaya a tocar, a mí me da de todo lo imaginable. ¿Y es en general a todos los animales o solo a los perritos y a los gaticos? Solamente a los perros y a los gatos. De resto a ningún otro animal yo lo puedo coger. ¿Y qué ha hecho para manejar esa fobia? Ay, no, pues es que no soy capaz como de manejarla. Vamos a ver entonces qué le dice el doctor. Muchas gracias, doña Lucía, por estar hoy en Su Médico en Casa. A ustedes muchas gracias, muy gentiles. Gracias. ¿Qué le podemos recomendar a doña Lucía cómo maneja las fobias? Doña Lucía, que dice que es muy importante, y es que cuando uno está en el acompañamiento psicológico con el paciente o pues psiquiatría con el paciente, uno tiene que mirar específicamente qué es lo que le da temor de ese objeto, de ese animal. Alguien puede decir, a mí me da fobia las palomas, pero cuando uno se pone a indagar puede ser las plumas. O cuando alguien puede hablar de los ratones puede ser realmente la cola o la textura húmeda de la piel. Entonces es muy importante porque mire que ella identifica lo que le genera más temor. Yo no sé, y habría que indagar un poquito con Lucía, si es realmente una fobia o puede ser algún otro tipo de intolerancia que las personas tienen a algunas sensaciones físicas, así como hay gente que no tolera algunas cosas auditivas, táctiles o algunas texturas. Hay que indagar un poquito porque ella me dice, se me pueden acercar y todo, pero no lo toco y no soy capaz. ¿Y qué podría ser en este caso? Ahí uno no ve esa respuesta de miedo intenso que de pronto vería uno en las fobias. Hay una cosa importante ahí, es racionalizar un poco realmente qué es lo que estoy teniendo ahí, que no es tan grave, y poder utilizar alguna técnica de relajación cuando se está desencadenando esa respuesta del sistema nervioso. Es decir, la respiración diafragmática, y lentamente uno puede hacer incluso exposición imaginaria. Bueno, y si yo me acerco al perro, y si toco el perro, y siento esa cosa maluca, uno puede empezar incluso por exposición imaginaria antes de hacer una exposición en vivo. Por ejemplo, las personas cuando uno les está enseñando a exponer o alguna cosa, primero lo hacemos imaginario y después lo hacemos en vivo. Es una forma más lenta de poder hacer como esa desensibilización. Recomendaciones finales, doctor Cristian, en relación con el manejo de las fobias. O sea, lo primero que uno debe hacer antes de consultar, por supuesto, al especialista. Sí. Hay una cosa importante, Yasmín, y es lo que implica a los familiares. Muchas veces creen que la persona que tiene una fobia, que es algo divertido, charro y que es una bobada. La persona que tiene una fobia sufre mucho por esa ansiedad. Entonces, tratemos de no hacerle inundación completa y de exponerlo a la situación. Si una persona le tiene miedo a los perros, a los ratones, no la metamos donde los perros o los ratones inmediatamente porque puede ser más contraproducente. ¿Listo? Entonces, acompañemos a esa persona, hagamos una evaluación general para mirar cómo lo podemos atender adecuadamente. Doctor Cristian Vargas, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Yasmín. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas en nuestras repeticiones. Chao.